Pues un placer estar esta tarde con Guillermo Rocafort, que nos acompaña muy amablemente. Guillermo, con el que tuvimos hace algo más de un año una charla interesantísima hablando sobre los fondos buitre. Y Guillermo, recordamos, es doctor en economía, también licenciado en Derecho, autor muy prolífico, más de 20 libros, además de temas variados, de economía, de Derecho y de Historia. Esos libros hablando de un tema que nos interesa especialmente en el canal, los fondos buitre, la depredación económica, el expolio económico en España. Pero hoy queríamos hablar de otro tema del que él también conoce muchísimo y un tema sobre el que se significa en las redes sociales, señalándolo y llamando la atención, y que es el tema de Gibraltar. Bueno, lo primero, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Muchísimas gracias, amigo, y muchas gracias también a tu canal y a todos tus seguidores que me dais esta oportunidad de explicar la cuestión de Gibraltar y los submarinos nucleares. Muchas gracias. Pues encantados de estar contigo y seguro que nos vas a contar cosas interesantes y porque conoces el tema en detalle. En tu cuenta de Twitter, en la que eres muy activo y aportando información súper interesante, no solo relacionada con Gibraltar, más adelante en la charla hablaremos de ello también, pero abriste hace pocos días un hilo en el que contabas cosas verdaderamente llamativas. ¿Qué es lo que está pasando en Gibraltar? ¿Qué es lo que está pasando estos últimos días? Bueno, lo que está pasando en Gibraltar es algo verdaderamente grave para la sociedad española en su conjunto y en particular para la población que vive en la provincia de Cádiz, la población española, que es que se ha convertido en un lugar de entrada constante de submarinos nucleares y de reparación de los mismos. Entonces, esto es algo que merece ser conocido por la opinión pública española porque los grandes medios no lo trasladan. Hay excepciones, honrosas excepciones, como por ejemplo, se me ocurre La Razón o en el programa de Horizonte de Iker Jiménez, donde he participado, pero en el resto de... Bueno, ahora se están haciendo eco un poco los medios locales, lo cual es muy satisfactorio. Pero es una situación que provoca un gran riesgo potencial nuclear pues, para millones de españoles y más en un contexto bélico de escalada creciente como el actual que estamos viendo por el conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, qué menos que saber que ahí tenemos una base, vamos a decir, permanente de submarinos nucleares sin que la sociedad española al conjunto lo sepa y sin que la clase política haga nada. Exacto, una base de submarinos nucleares en la que los propios británicos dicen que no se deben reparar los submarinos nucleares, sino que tiene que hacerse, creo, en la base de Escocia, porque no reúne las condiciones desde el punto de vista de seguridad nuclear. Pero aún así se llevan allá y se reparan allá, ¿no? En ese hilo, que animo a toda la gente que acuda a tu hilo de Twitter, mencionabas cosas verdaderamente sorprendentes sobre lo que ha venido haciendo Reino Unido con los residuos nucleares de los submarinos. Yo cuando lo leía me costaba creerlo, esto para que vean cómo trata algo tan serio como los residuos nucleares el Reino Unido. Bueno, si me permites, antes de responder a esta segunda pregunta, resaltar lo siguiente, que es especialmente importante. El principal argumentario político del Partido Nacionalista Escocés es expulsar de su territorio de Escocia a la base de submarinos que tiene, de submarinos británicos nucleares. Interesantísimo, Entonces, no lo sabía, súper interesante. Sí, es la principal bandera electoral, con diferencia. De hecho, gracias a eso se han convertido en la fuerza casi hegemónica en Escocia. Es por una reivindicación, vamos a decir, del riesgo que supone para los escoceses esa base. Ante lo cual, lo que está haciendo el Reino Unido es desplazarlo a Gibraltar, así de claro. Es decir, lo que para el Partido Nacionalista Escocés es motivo de casus belli político y que se haya convertido en el partido casi hegemónico, aquí en España no ha sido, digamos, recogido por ningún partido político representativo. Y esto lo tenemos que tener claro, ¿eh? Y están transferiendo, aumentando el riesgo, entonces, ¿no? Quitándolo de Exacto. Escocia y llevándolo a nuestras costas. Exacto, Fenomenal. la reparación, sobre todo los submarinos de la clase Gibraltar, se está haciendo a escondidas
en Gibraltar y de otros. Es decir, siempre que paran ahí le hacen reparaciones, la ITV, le hacen de todo. Y lo verdaderamente lamentable es que el Consejo de Seguridad Nuclear de España no hace nada, no hace absolutamente nada. No tiene ni un plan de emergencia nuclear, ni tampoco se impone a la hora de que haya inspectores en energía atómica española en esa base. Por lo tanto, lo que allí está haciendo es totalmente opaco a la sociedad española, ¿no? Es gravísimo. La verdad es que es una sumisión, vamos, es que en ningún país del mundo pasa esto, en ninguno, salvo es que sí, es incomprensible, porque ya no es un tema político, o sea, es que trasciende esto y, como dices, nuestras autoridades en temas de energía atómica pues deberían ser capaces de saber qué es lo que está pasando, cómo se está abordando y prever un plan de contención en caso de que haya, Dios no lo quiera, un incidente, ¿no? Pero no existe ese plan, ¿no? No existe. Existe a nivel de Gibraltar, es público, también lo tengo en mi cuenta en Twitter, el enlace, lo he estudiado, me parece un plan lógico. Cada 3 años en Gibraltar hacen un simulacro de pues, un accidente o un ataque nuclear y tiene que seguir unas pautas y unas indicaciones, pero toda la comunidad, allí periódicamente actúa una unidad del ejército británico que protege, digamos, sus armas atómicas estratégicas, lo cual es otra evidencia de que en Gibraltar se tienen armas nucleares. De hecho, además, es que la fundación, el think tank estadounidense, el think tank Heritage, que es de un índole conservador, ha dejado bien claro que Gibraltar sería un objetivo de primer ataque en caso de un conflicto nuclear a nivel mundial, ¿no? Ante lo cual nuestras autoridades pues miran a otro lado y todo el mundo sabe por qué. O están poniendo el cazo y porque son sumisas a los intereses de la OTAN y porque no tenemos una clase política independiente y digna de la nación, sino totalmente obediente a lo que digan desde Londres y desde Washington. Pero bueno, esto es algo que lo tiene que saber la población, como en su momento tomaron conciencia los escoceses, hasta que consigamos echar a esta clase política y poner a alguien que al menos proteste y que consiga, por la vía de los organismos internacionales y relaciones bilaterales, conseguir que se cierren esas bases. También la Rota, por ejemplo. O sea, eso es totalmente contraproducente contra los intereses de España, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la segunda pregunta que me haces, es el tema de los desechos es especialmente grave. Primero porque, digamos, los submarinos británicos, según un informe que se filtró en el Parlamento británico, sufren constantes fugas de líquido nuclear. Esto es así. O sea, es que esto es así. Es lo que pasó en su momento con el Tireless, que estuvo ahí en la época de Aznar, con mayoría absoluta, pues estuvo más de un año siendo reparado en Gibraltar. Ese es el Partido Popular. Y luego, por otro lado, la mayoría de ellos son una chatarra, están obsoletos. Están fuera del plazo de vida, vamos a decir, más allá de su vida razonable, ¿no? Tienen periodos extendidos en cuanto a su operatividad, pero son submarinos que tienen 30, 40 años y no los quieren en ninguna base de la OTAN, en ninguna. En el caso del Tireless, intentó entrar en la base de la OTAN en Nápoles y casi lo cañonean los propios italianos, ¿no? Entonces nos lo colocan a los españoles porque aquí tenemos toda la basura nuclear de la OTAN, ¿no? Y luego, otra cosa también interesante es que todos, vamos, yo ya tengo unos años, yo nací en el año 70 y tenemos recuerdos de ver en televisión cómo los británicos se deshacían de su chatarra nuclear, que era con bidones tapados por cemento y los tiraban al mar, con todos sus despojos y todos sus residuos nucleares. Eso lo han estado haciendo los británicos hasta bien entrados los años 90. Y probablemente sigan haciéndolo en la actualidad a escondidas. Y probablemente eso es alucinante. Eso es alucinante, la verdad. Yo cuando lo he leído no me lo creía. O sea, esta es la seriedad con la que los británicos tratan algo tan grave como los residuos nucleares. Alucinante. Es más, te voy a decir, yo recuerdo porque era un niño verlo en televisión y los echaban en la costa atlántica frente a Galicia. O sea, no se lo echaban, digamos, enfrente de sus costas, sino que venían a España a echarlo su porquería. Y eso la piratería es lo que tiene. Absolutamente. Y bueno, y entonces eso tenemos que ser conscientes de que cuanto más lejos estén de nosotros, mejor. Más que nada, pues claro, el tirar bidones con residuos radioactivos
es algo que no se diluye con el tiempo, es algo que en principio dura eternamente. Entonces, bueno, pues ahí están. Entonces las autoridades españolas pues miran a otro lado y bueno, deben estar muy contentas, ¿no? de que nos hayamos convertido en su basurero nuclear. Lo que pasa es que la sociedad española tiene que saberlo. Tiene que saberlo y te agradecemos tu esfuerzo por investigar, estar al tanto y que nos lo compartas, y nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena difundiéndolo. Pero bueno, la verdad que me preocupaba lo que decías de esos ensayos cada 3 años que hacen en Gibraltar, porque eso revela que las posibilidades, obviamente, de que suceda algo, pues están ahí. Y en tu hilo de Twitter mencionabas también que pues, en 2016 hubo un accidente relevante sobre un submarino que yo no lo conocía y que creo que tuvo poca difusión en su momento. ¿Nos puedes recordar qué pasó en este accidente? Sí, por supuesto. Vamos a ver, aquí lo primero que hay que decir es que ha habido múltiples accidentes. Lo que pasa es que no sé en la opinión pública española. Sí que salen, por ejemplo, en la opinión pública británica, pero es que en España no. Este fue en concreto, chocaron un sumergible que era el HMS Ambush con un petrolero, no sé si era, me parece que noruego. Y esto fue en un trayecto justo entre Gibraltar y Ceuta. Entonces resultó gravemente dañada lo que es la torreta, ¿no? o el ala también, ¿no? O sea, lo que es la parte superior, vamos a decir, del submarino. Esto podía haber traído fatales consecuencias, porque aparte que era la puerta al Mediterráneo, es que esto es inaceptable. O sea, no podemos nosotros en España, debía tener un control de lo que pasa ahí, pero como el control ahora mismo es descontrol nuclear, pues entonces fue llevado a Gibraltar y fue ahí reparado, ¿no? Por supuesto que sin información a las autoridades españolas y aún menos a la opinión pública española. También hubo un choque de otro submarino con un velero porque, digamos, pusieron a un becario, bueno, a uno que estaba haciendo prácticas como oficial de submarinos, y las normas internacionales de las aguas obligan a que cuando estás a pocos kilómetros de la costa, un submarino tiene que ir siempre por superficie, porque hay mucho tráfico, básicamente, y porque casi solas, ¿no? Pues este iba, digamos, bajo superficie y chocó gravemente. Y bueno, y realmente fue terrorífico lo que pudo haber pasado. O sea, afortunadamente no hubo, que sepamos, probablemente haya habido fugas, ya había habido cosas, pero bueno. Y luego también hay un caso muy, muy interesante, si me permites, para que la gente se dé cuenta también del descontrol absoluto que hay en estas armas de disuasión en manos británicas. Está el caso del último simulacro de lanzamiento de un misil balístico nuclear por parte de esta fuerza de submarinos nucleares británicos, que fue un simulacro que hicieron en medio del Atlántico. Pero ¿cómo iría la cosa que en fin, llegaron a pensar los británicos que habían lanzado un misil atómico a Florida? O sea, el gobierno se volvió loco. O sea, realmente fue una situación realmente dramática. Lo que pasa tampoco ha trascendido aquí en España. Pero claro, si la fuerza disuasoria nuclear británica consiste en que haces un ensayo en el año 2017, y como tengo en mi hilo, tengo ahí además el enlace a la noticia, lo que habían pensado el gabinete de la primera ministra Theresa May es que iban a que habían lanzado un misil atómico, un Trident a Florida. Pues imagínese el panorama de intranquilidad que nos genera pues, la presencia de esta fuerza nuclear en el sur de España, ¿no? Es verdaderamente dramático, ¿no? Para el conjunto de la sociedad, el riesgo que ello supone, ¿no? Sí, y todo esto que comentas pues da idea de que la profesionalidad, el nivel de profesionalidad en la Marina Británica es bajo. Y hace unas semanas nosotros nos hicimos eco también de una noticia que no trascendió en prensa española prácticamente, pues eso de que los técnicos repararon los pernos que sujetaban el motor atómico de un submarino, no recuerdo el nombre, con superglue, con pegamento casero. Y obviamente cuando fueron a hacer las pruebas, pues aquello reventó, empezó a haber fuga de líquido radioactivo. En fin, para que nos demos cuenta del nivel de profesionalidad, por mucho que nos traten de convencer de lo contrario, de la Marina Británica. Pero no solo es eso, sino que mencionabas en tu hilo que ha habido casos de borracheras hasta de asesinatos. Vamos, es que
Si Bueno, nos puedes contar un poco más. sí. Lo primero que hay que decir también a este respecto es, hilándolo con otra respuesta que te he dado, es que todas las localidades británicas, incluida la escocesa, donde hay bases nucleares, tienen su plan de emergencia nuclear. El único sitio donde no hay es en la parte española de Gibraltar, del campo Gibraltar. Es decir, eso también hay que reconocerlo, que los británicos tienen sus planes de emergencia y de seguridad para estas situaciones, ¿no? Lo cual no quita de que, bueno, al final ya sabemos, la Royal Navy, sabes el lema que existía en los siglos de oro español. El lema de la Royal Navy eran piratas. De hecho, siempre ellos actualmente cuando vienen de un operativo militar despliegan la bandera pirata. O Sí, sea, sí, también están orgullosos, eso es están alucinante. orgullosos y como ellos están orgullosos, simplemente hay que recordarles cuál era el lema o lo que se decía que era la marinería británica en esa época del pirateo. Y ese lema era ron, látigo y sodomía. Ron, látigo y sodomía. Eso ha sido históricamente la marinería británica. Más que nada, como ahora estamos con el tema de la memoria histórica y memoria democrática, pues para que la gente se haga una idea del escenario en el que históricamente han vivido. Vamos a ver, yo por lo que he leído, sobre todo en medios británicos, las flotas o marinería de estas unidades, vamos a decir, de disuasión nuclear submarina, están sometidas a unas condiciones extremas. ¿Qué significa eso? Pues que creo que están semanas enteras en operativos pues muy, muy estresantes, apenas consiguen dormir una media de 4 horas al día, es decir, viven al límite. Eso es una situación, lógicamente, de mucho estrés y de poca seguridad. Si eso lo conjugamos con que ellos están en chatarras nucleares y que una chatarra, además, según estos informes del Parlamento británico que han sido filtrados, tienen, pues eso, ellos son conscientes de que sus reactores nucleares pues tienen fugas. Es que ellos mismos lo han dicho, es que es así. O sea, aunque en el Parlamento español haga oídos sordos, la realidad es que los propios británicos lo han reconocido, ¿no? Esto al final produce un cóctel explosivo, un cóctel donde se dan situaciones pues, de borracheras, de asesinatos, de amotinamientos. O sea, realmente, y en concreto hay uno que además es que causó mucho estupor, porque bueno, en fin, o sea, como digo, como consecuencia de estas situaciones de riesgo, pues un marinero se mató al oficial, al mando, y hubo muchos heridos, y luego pues empezaron a investigar, y luego es que resulta que como viven en esas situaciones tan extremas, pues se pasan unos días antes en constantes borracheras, ¿no? Es decir, en los propios submarinos hay alcohol, ¿eh? Entonces, bueno, pues ron, látigo y sodomía. Cuando al final pues se suceden situaciones pues que son gravísimas, ¿no? Y la bandera pirata. Si a esto le sumamos pues que hacen un ensayo de lanzamiento de un misil y casi se lo meten a DeSantis en Florida, pues imagínate la situación, ¿no? O sea, realmente no es una fuerza nuclear fiable ni confiable, ¿no? Lo que tendrían que hacer el Reino Unido pues es establecer unos planes pues para que su marinería pues que esté un poquito menos estresada y se den estas situaciones de accidentes nucleares lo menos posible y en cualquier caso fuera de España. Eso es una cosa, tenía que haber ahora mismo una comisión en el Parlamento español, en la Comisión de Defensa a este respecto, pero bueno, como sabemos que ahí está o estaba Etarras y el Rufián, pues imagínate, ¿no? Estos son temas que no se tratan con el debido rigor en las instituciones españolas porque son completamente sumisas a los poderes de la OTAN, ¿no? Sí, sí, está claro, pero la verdad es lo que explicabas es que el riesgo, el factor humano en el riesgo, la evaluación del riesgo, pues ya nos estás contando hasta qué punto puede elevar el riesgo total. O sea, el hecho de que bueno, pues haya esa situación bueno, que llegue a extremos tales como las borracheras y los asesinatos. En fin, es verdaderamente preocupante. Recordaba que tras el suceso de los pernos y los superglue, la Marina estadounidense decidió dejar de considerar a la Marina británica como una fuerza de primer orden. Para ellos supuso como una degradación en la colaboración que plantean con ellos en el futuro, según decían las noticias en los periódicos ingleses. Sí. En fin, al final, bueno, hemos hablado un poco del caso en concreto, pero esto parece que es un punto más, un aspecto más de la dominación británica sobre España en todo lo que hace referencia a Gibraltar. En el canal hablamos a menudo, tratamos de exponerlo, de revelarlo, porque es algo que obviamente los grandes medios de comunicación jamás tratan.
y es absolutamente relevante e imprescindible para entender la realidad de nuestro país. Tratamos de mostrar cómo Elcano y otros grupos de pensamiento son totalmente sumisos a las órdenes atlánticas y además principalmente británicas. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo ves la postura de los principales partidos políticos españoles hacia Gibraltar? Partido Socialista, Partido Popular, Vox, ¿qué opinas de su postura hacia el conflicto? Porque al final tenemos un conflicto, lo quieran esconder o no, en Gibraltar. Bueno, pues yo creo que a los hechos me remito. Ahora mismo, por ejemplo, hay un alcalde del Partido Popular, Landaluce creo que se llama, que también es senador en el Senado, que es del Partido Popular, y le he enviado varios mensajes por Twitter y ni contesta. Digo, oye, esto te interesa a ti como alcalde de Algeciras, ¿no? Entonces, vamos a ver, el Partido Popular es un partido absolutamente sumiso, igual que la OTAN, perdón, igual que el PSOE a la OTAN. Han demostrado a lo largo de la historia. Han pasado el PSOE de la OTAN no va a ser fuera a la que son entusiastas y Pedro Sánchez quiere ser secretario general de la OTAN, ¿no? Como ya fue Solana, sí. Sí. Exacto, o sea, realmente hay... Luego también Juanma Moreno pues podría hacer algo más, ¿no? Porque hay que pensar que ahí está Málaga, cerca, la Costa del Sol. Hay que proteger ese entorno tan maravilloso de España, ¿no? Y podría verse muy afectado, muy degradado, pero parece que es un tema en el que ya me gustaría que fueran como la clase política argentina, aunque hay una parte importante de esa clase que es meramente demagógica, pero han hecho de la argentinidad de las Malvinas un motivo de reclamo político, pero aquí nada, aquí todos han omitido, ¿no? Podemos son muy de Malvinas argentinas, pero de Gibraltar no quieren saber nada. Quizá porque además también allí en Gibraltar pues tienen, vamos a ver, ahí es donde se lava el dinero o parte del dinero que proviene de la corrupción política. Entonces es normal que estén pillados, ¿no? Algunos y algunas, y algunos también, ¿no? Como se decía. Y con respecto a Vox, pues si quieres mi opinión, para mí es una decepción completa. Es absolutamente, han hecho un uso meramente, vamos a ver, electoralista. Me acuerdo cuando Ortega Smith levantaron allí un bloque de hormigón con la bandera de España. No, vamos a ver. Daba la sensación de que se tomaban el tema más en serio que ningún otro partido político, ¿no? Hasta, como dices, Ortega Smith fue ya, nadó, trató de poner una bandera, tal. Nada. Eso es mero oportunismo político de jetas que necesitan pues un eslogan y vieron que en Gibraltar pues podía movilizar a la gente, pero una vez que ya han ocupado su sillón pues se olvidan absolutamente, ¿no? Porque que tenga que estar haciendo yo estos hilos y dejándome la vista y tengamos que estar haciendo nosotros programas cuando podríamos estar en otras cuestiones, ¿no? Lo cual denota pues que ellos nunca, vamos a ver, es que no movilizan ni a sus trolls, que me tienen muchos en Twitter, lo cual demuestra que, digamos, por parte de los patriotas hispanistas que defendemos la Española de Gibraltar, pues hay una gran orfandad. Entonces, bueno, por lo menos tenemos que ser conscientes de esa situación, pero que luego la gente no se engañe y piense que es que Vox va a recuperar o el PP va a recuperar Gibraltar, porque Gibraltar es un tema, lógicamente, que va contra, digamos, sus postulados políticos que son eminentemente otanistas y europeístas. Son partidos que no son soberanistas, sino que ellos son globalistas y para ellos pues es muy feliz pues tener ahí a Gibraltar porque ellos consideran que Gibraltar pues forma parte de ese entrego global al que sirven pues fielmente, ¿no? O perrunamente. Entonces yo lamento expresarme de esta manera. Probablemente habrá mucha gente que le moleste, pero mira, como decía Unamuno, antes la verdad que la paz. Y bueno, al menos que la gente tenga otra opinión, porque no se trata de llevar a cabo un patriotismo de pulsera o de fotografía enarbolando una bandera española en aguas próximas a Gibraltar. Eso es de frikis, eso es ridículo. O sea, eso no ha conseguido absolutamente nada. Eso denota el oportunismo del personaje, ¿no? Lo que hay que hacer es, pues oye, crear opinión pública como este programa, hacer hilos, contrastar, documentarse, dedicarle tiempo, interés, escribir libros y, bueno, pues estar de alguna forma denunciando estas cuestiones, cosa que, de luego, ningún partido político representativo hace en la actualidad en España.
Oye, y además hay que criticar la acción y no a quien la hace. Si alguien hace algo correcto, independientemente de quién sea, ¿no? Agamenón o su porquero, pues habrá que decirlo. Y si es algo incorrecto, pues hay que decirlo también. Correcto. Pues, y también otra pregunta que no es fácil. ¿Y qué opinas de la acción de nuestra monarquía, nuestra Casa Real hacia Gibraltar? Bueno, recuerdo que cuando se casó Carlos III con su primera esposa, pues los reyes de España, que fue el año 81, creo, los reyes de España no fueron a esa boda en Westminster porque, digamos, entre la luna de miel, el viaje hacía una escala en Gibraltar, que entonces estaba la verja cerrada. Entonces eso me parece una postura dignísima, absolutamente digna. También es cierto que la España, antes era una España pues más soberanista, más patriótica que ahora. Entonces, frente a eso, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que en la entronización de Carlos III, pues ha ido el rey de España y ahí ha desfilado en la comitiva militar la bandera de Gibraltar y además también ha desfilado, abría el paso el regimiento Gibraltar, con sede en Gibraltar. Es decir, había una presencia y un alarde constante de del carácter británico de la colonia. Entonces, bueno, si el soberano quiere ir allí con su soberana y participar de ese evento, pues oye, allá él, desde luego no está a la altura del papel de la corona en España. La corona en España siempre históricamente ha intentado, en mayor o menor medida, recuperar Gibraltar desde que fue ocupado ilegalmente y se confirmó por el Tratado de Utrecht. Entonces, si me preguntas mi opinión, pues una decepción más por parte de una monarquía que no está a la altura de la historia y que no representa ese anhelo histórico de recuperar Gibraltar, como por ejemplo si se recuperó Menorca. Entonces, bueno, si se celebra la Pascua Militar en conmemoración a la recuperación de la isla de Menorca, pues qué mejor momento que hablar en las Pascuas Militares futuras con el rey de la cuestión de Gibraltar. Pero es que no hay ningún tipo de estrategia, ni de planteamiento, ni de reivindicación. El tema, por ejemplo, de las Malvinas está constitucionalizado en la Constitución argentina. Sí, sí. Pasa lo mismo también con Belice en la Constitución de Guatemala. Pero aquí en España el poder constituyente o los padres de la patria, los Fraga y todos estos que en su momento generaron ese engendro de la Constitución del 78 se olvidaron. Entonces, a partir de ahí, los partidos políticos, pues pero ¿qué distinto sería si realmente estuviera constitucionalizado la españolidad de Gibraltar? Como un deber fundamental. ¿Qué distinto habría sido? Lo cual denota que este régimen nace con esa gran vergüenza, bueno, ya no solamente lo del Sáhara y otras cuestiones, sino sobre el olvido internacional de la reivindicación legítima de Gibraltar. Sí, sí, la verdad que cuesta entender cómo no es una causa nacional y cómo no es una causa transversal. Es que, no sé, ¿dónde está nuestra élite política o intelectual? Es que el tema de Gibraltar, desde igual, además, o sea, como que no tiene implicaciones reales en nuestro día a día, como gran lavadero de dinero que es, y encima, bueno, fuente de conflictos permanentes, como vemos con los temas nucleares, como, bueno... y como punto de debilitación de la autoridad de España, porque en el fondo lo que pasa ahí es que quien aporta seguridad al comercio mundial en el estrecho, pues es Gran Bretaña en lugar de España. En fin, bueno, revela hasta qué punto tenemos una élite que hace dejación de sus funciones. Y bueno, esto ya enlaza con la última pregunta que quería hacerte, porque en tu Twitter recomiendo a los espectadores que lo sigan porque es muy dinámico. Pues recientemente habías compartido unos documentos secretos que no eran desconocidos en España, en los que se habla de cómo Gran Bretaña tutelaba en unas comunicaciones, creo recordar, de ministro de Exteriores, embajador británico, hablando de una tutela sobre la transición española, ¿no? Ahora si quieres nos cuentas un poco más sobre esos documentos, pero quería preguntarte en este sentido sobre pues, el encuentro que tuvo hace un par de días el rey en una recepción a Hillary Clinton, encuentro en el que la saludó de una manera extraordinariamente efusiva, ¿no? Cosa que llamó la atención de muchas personas, ¿no? Hillary Clinton parece que venía a España a unas sesiones de trabajo en el CIDOB, el segundo grupo de pensamiento por importancia en España, que está totalmente controlado por George Soros y algo que hemos comentado ya en otros vídeos del canal y que es
globalismo en vena en España, ¿no? ¿Cómo viste esta recepción de nuestro rey a Hillary Clinton? Personaje muy controvertido, ¿no? Por ejemplo, por los temas de la guerra de Libia, etcétera. Sí, precisamente habría que decir que el submarino que está ahora mismo en Gibraltar, el Triumph, es el que lanzaba misiles contra las fuerzas de Gaddafi en lo que es el ataque de la OTAN y la destrucción de ese país, ¿no? Que lo han dejado pues, en ruinas y en guerras, ¿no? Totalmente desestabilizado. Esto es para que la gente lo sepa. El submarino que está ahora mismo, el Triumph, es el que se dedicó a lanzar misiles contra las fuerzas de Gaddafi. Bueno, pues con mucho estupor y mucha indignación, porque esa foto refleja la sumisión de España completa pues, al Estado profundo, porque Hillary Clinton es, pues eso, es el crimen institucionalizado, ¿no? O sea, una mujer totalmente maligna que ha hecho de la guerra, además la guerra de agresión, la violencia, las amenazas, una forma de hacer política, ¿no? Entonces, bueno, que el rey de España pues le bese la mano como si fuera una especie de, no sé, de diva o de musa, o sea, es que realmente no se puede caer más bajo, ¿no? Pero bueno, realmente Felipe VI ha optado en su reinado pues por una política de imagen que es la que es, ¿no? Entonces, bueno, pues que el día de mañana cuando note la desafección de importantes sectores de la sociedad española de carácter patriótico, pues que no se llame a sorpresa, ni simplemente pues ha recogido lo que está sembrando, ¿no? Ese tipo de imágenes pues deberían ser mucho más medidos porque lógicamente hieren sensibilidad. Yo me siento herido con esa imagen, desde luego, ¿no? Y mi adhesión a este rey es absolutamente, lo puedo decir abiertamente, es inexistente. O sea, ni para mal ni para bien. O sea, realmente es que su presencia no genera ninguna estabilidad para la nación, como dicen algunos liberales, ni es un motivo de reflejo de esa tradición histórica o realeza española, porque no tiene ninguna reminiscencia, ni siquiera en el ámbito católico, religioso, espiritual. Es simplemente un florero. Es un florero y el florero pues está ahí pues para rendir pleitesía pues a esta sujeta verdaderamente controvertida y despreciada en amplios sectores de la población del mundo. Entonces, bueno, pues el florero borbónico, pues ¿qué hace esto? Pues, en fin, no es de extrañar, pero sí que es bastante clarividente de lo que va a ser su reinado, ¿no? Y en ese sentido, pues, más tarde que pronto, o más pronto que tarde, notará la soledad. Bueno, pues la verdad que a mí también me sorprendió mucho. Una persona que, por ejemplo, recuerdo Julian Assange la calificaba como la carnicera de Libia. No logro entender por qué estas muestras de afecto tan exageradas. En fin, bueno, cada uno sabrá. Oye, pues Guillermo, interesantísima charla. No sé Se me ha si quieres... olvidado comentarte lo de los documentos de la tutela. Sí, es verdad, sí, perdona, sí, vamos con eso, que es súper interesante y marca una perspectiva sobre lo que fue nuestra transición. Yo creo que como colofón de esta entrevista, yo creo que está bastante bien, ¿no? Porque de ahí, de esos polvos, vienen estos lodos que estamos sufriendo en la actualidad. Estos son documentos que he ido extrayendo en los últimos meses y además tenían cientos de miles de interactuaciones y los pueden ver en mi canal en Twitter. Son documentos que están extraídos, están desclasificados, están extraídos de la Fundación Gerald Ford. Gerald Ford fue el presidente que coincidió, el presidente de los Estados Unidos, coincidió con el final, la muerte de Franco y el comienzo de la transición democrática. Entonces, intercambian unos telegramas, unas notas entre el primer ministro, que era el Partido Laborista, Wilson creo que se llamaba, el Partido Laborista en aquella época, y el presidente Gerald Ford. Y ahí se denota pues, la estrategia, la injerencia. Se nota pues, el nivel de influencia que tenían sobre el anterior rey, Juan Carlos I, y cómo querían pues, aplicar en España lo que ellos denominan políticas de liberalización. Políticas de liberalización son políticas de rendición de la nación, ¿no? De destrucción de su soberanía. Habla pues, de que, además habla de las estrategias, cómo hay que hacer, pues halagando al rey, haciendo declaraciones conjuntas, organizando viajes institucionales, es decir, como una especie de bálsamo que a la opinión pública española la convenciera de que realmente lo que querían era nuestro bien, cuando lo que han conseguido es nuestra desmovilización, ¿no? Y además utilizan ese término pues, que se llama de liberalizar España. Al final, pues le han disuelto la soberanía,
integrándonos en la ONU, haciéndonos perder mucha soberanía económica, monetaria, y luego también esa soberanía militar que antes teníamos la hemos perdido porque el ejército español, hay que reconocerlo, se ha diluido en el ámbito de la OTAN, ¿no? Entonces, el Partido Laborista pues habla de sus contactos en el PSOE, que el PSOE, bueno, pues habla de palanca en esta función, de cómo hay que aproximarse a los grupos afines y de cómo, pues, en fin, no conviene tampoco presionar mucho a la hora de conseguir pues una transición a la democracia. Incluso el gobierno británico se permite el lujo de recomendar para España un sistema bicameral, o sea, es una tutela, es una injerencia que ya la sabíamos de antes, ¿no? Lógicamente esto era un secretavoces, pero ya verlo en documentos te produce una sensación de tristeza, de ver, porque a nadie, a los españoles, se les preguntó en el referéndum si íbamos a admitir tutelas de esta naturaleza o injerencias. Además, es que en estos telegramas que intercambian se habla de que habría que aprobar rápidamente un decreto ley y luego una constitución que lo ratificara. O sea, ellos vieron la oportunidad en la muerte o el cambio del régimen por la muerte del general Franco y el comienzo del reinado de Juan Carlos I, pues como una manera de que España se sometiera a ese orden mundial que representan las potencias angloamericanas y que perdiera lo que había sido hasta entonces pues una política, yo entiendo, a pesar de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, pero de neutralidad y defensa de los intereses y de la soberanía de la nación española del pueblo y del pueblo español, ¿no? Entonces, bueno, estoy recibiendo muchos comentarios, la mayoría son de felicitaciones, también hay gente pues que le molesta conocer la verdad, ¿no? E interpreta este acto de transparencia como un ataque, no sé, a lo que ha sido la transición. Entonces, cuando uno lee que efectivamente la transición se ha llevado a cabo, porque yo tengo ese recuerdo, lógicamente, siguiendo un guión plenamente establecido en el año ya 76, a principios del año 76, por las fuerzas angloamericanas, pues ¿cómo quieres que nos sintamos? Pues bastante decepcionados, ¿no? Y que nos hemos sentido, pues, lógicamente, manipulados, y algún día España tendrá que recuperar esa soberanía y hacer de estos documentos pues una especie de doctrina política de que el régimen del 78 fue algo totalmente teledirigido. Es decir, en España no hubo un poder constituyente, no hubo cortes constituyentes, no se debatieron abiertamente los artículos que luego se aprobaron en el referéndum, todo fue de tapadillo, llamaban el pacto del mantel, ¿no? Por la noche, casi clandestinamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente no querían, de alguna forma, que nos diéramos cuenta del riesgo que corríamos y que estamos viendo que consiste ahora mismo, que es una nación pues que ha perdido prácticamente casi toda su soberanía y ahora mismo está siendo pues objeto de sumisiones, como la imagen de Hillary Clinton con Felipe VI. Sí, pues muy, muy triste. Da la sensación de que llevamos 50 años sufriendo injerencias británicas constantes y siguen hoy día. Yo ayer estaba mirando el hilo de Twitter del Real Instituto Elcano. Resulta que está el Instituto Elcano, ya hemos mencionado muchas veces, cuyo director es un ciudadano inglés. Pues están preparando el semestre de presidencia española de la Unión Europea. O sea, los ingleses han dejado la Unión Europea, pero están mandando en la Unión Europea, pues a través de nosotros, sus subordinados, sus borreguitos, que enfocaremos las prioridades del semestre de la Unión Europea según nos manden desde Londres. Es verdaderamente alucinante y tus documentos revelan que, bueno, pues llevamos muchas décadas así, ¿no? Desde el inicio, desgraciadamente, de la transición. Pues Guillermo, oye, interesantísimo todo esto que hablamos y esperemos que ayude a los espectadores a reflexionar. Esperemos que esto ayude a que se genere cierto estado de opinión que influya sobre nuestras autoridades locales, autonómicas, nacionales, para que trabajen para evitar que haya riesgos en Gibraltar. Que realmente eso es lo que a corto plazo yo creo que debemos conseguir que actúen, ¿no? Desde luego, sí, el conseguir que la población española del campo de Gibraltar, de la provincia de Cádiz y Málaga y Huelva, pues no estén en una situación de gran riesgo potencial como el que viven actualmente. Muchísimas gracias por la ocasión que me das de exponerlo. Guillermo, a ti, por supuestísimo, por tu disponibilidad y por tu trabajo constante y aportando investigación. Y que, como decías antes, lo que no hacen los grandes medios de comunicación, lo que no hacen los periodistas de investigación, al final lo tienen que hacer ciudadanos como tú comprometidos y nosotros pues encantados de difundirlo.
Muchísimas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Guillermo, un abrazo. Un abrazo.